Bueno, en el video pasado vimos entonces cómo filtrar determinadas filas con la función filter y cómo seleccionar determinadas columnas con la función select. Entonces ahora supongamos que queremos hacer esas dos operaciones simultáneamente, es decir, queremos combinar esas dos funciones. Entonces, en principio tenemos tres formas de hacer esto. La primera sería con pasos intermedios, que ahora vamos a ver qué es. La segunda, utilizando funciones anidadas. Y la tercera, utilizando el operador pipe, que es este que está acá, este simbolito, que es un operador que está dentro del tidyverse, del paquete tidyverse. Y vamos a ver qué ventajas tiene usar este operador frente a las otras dos posibilidades. Entonces vamos a irnos al R, ¿sí? Lo primero que voy a hacer es guardar este script, ¿sí? Para que no se me pierda. Lo guardo ahí en mi carpeta de scripts, ¿sí? Script, clase 4. Listo. Después, bueno, vamos a poner un título que es operador pipe, o vamos a poner combinar funciones con el operador pipe. Funciones con el operador pipe, que se escribe así. Ya se los dejo acá. Bien. Bien. Y vamos a escribir un título para lo que hicimos antes, que sería funciones filter y select. Bueno. Y después lo que voy a hacer es borrar algunos objetos que creé en el video pasado y que no voy a usar. Sí, voy a borrar los objetos Surveys 1, Surveys 2 y Surveys 3, ¿sí? Que no los voy a usar, así que mejor los borro para no tener tantos objetos en el environment, ¿sí? Bueno, entonces, supongamos que queremos entonces combinar dos funciones, en este caso filter y select, porque supongamos que queremos filtrar, o sea, quedarnos con las observaciones de los animales cuyo peso sea menor a 5, es decir, filtrar las filas que tengan weight menor a 5, y quedarnos solo con determinadas columnas, que serían species ID, sex y weight. ¿Está bien? ¿Cómo hacemos eso? Si queremos usar, entonces, la primera opción sería usar pasos intermedios. A ver, algo muy sencillo de hacer es decir, bueno, a ver, primero quiero quedarme con las filas cuyo valor de weight sea menor a 5. Entonces voy a hacer un filter de surveys, ¿sí? Y ahora pongo weight menor a 5. ¿Está bien? Y esto lo voy a asignar a un data frame temporario, que vamos a llamarlo surveys 1. ¿Está bien? Bueno, lo estoy llamando igual que como llamé el surveys 1 antes, ¿está bien? Como lo borré no pasa nada, si no igual lo sobreescribiría, así que tampoco pasaría nada. Correcto, ¿está bien? Y ahora lo que voy a hacer es un select, pero sobre este surveys 1. Y así me voy a crear otro subconjunto que vamos a llamarlo surveys SML de small, los animales chicos. Entonces hago select y ahora en el primer argumento, en vez de poner surveys, voy a poner surveys 1. ¿Está bien? Que es el data frame que se obtiene de filtrar las filas con weight menor a 5. ¿Está bien? Bueno, y ahora pongo cuáles son las columnas que quiero retener, que serían species ID, sex y weight. Acá me faltó la coma. ¿Está bien? Lo corremos. Entonces fíjense, a ver. Surveys 1 tiene todas las columnas, pero solo debería tener las filas con weight menor a 5. Si miramos en weight, tiene todos weight 4. ¿Está bien? Qué poquitas observaciones. ¿Está bien esto? A ver, el Surveys original. Claro, se ve que todos los weights, casi todos son, claro, son muy grandes los weights.
Los menores a 5 son solamente los que tienen 4, ¿está bien? Bueno, y después, una vez que tenemos este data frame, lo que hicimos fue quedarnos de este data frame con solamente 3 columnas y así creamos el survey small. ¿Está bien? Que es este acá. Entonces, este survey small tiene que ser igual a este survey 1, pero solo con estas 3 columnas. ¿Sí? Podríamos mirar, bueno, la cantidad de observaciones es la misma, eso está bien. Miremos a ver Species ID, que coincidan por lo menos las primeras 3, que era PF, sí, vamos, miramos, sí, PF, 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 después RM, RM, bueno, pareciera que está todo bien. Bien. Ahora, esto es bastante práctico, se entiende, ¿no? Es fácil de leer y entender, pero bueno, tenemos que crear y nombrar un montón de objetos que no nos interesan. O sea, en este caso creamos un objeto intermedio, que es el Surveys 1. Si quisiéramos anidar muchas funciones, tendríamos que crear un montón de objetos intermedios que no usamos. Y leer esto puede ser complicado, ¿no? Porque cada vez que yo leo acá, por ejemplo, select, tengo que ver que el Surveys 1, o sea, el primer argumento, es un objeto que creé en el paso anterior. Tengo que ir y ver que eso esté bien. Y entonces por ahí es difícil de hacer un seguimiento de esto. La segunda opción es anidar funciones. Cuando anidamos funciones, de alguna manera nos estamos evitando el tener que crear objetos intermedios que no vamos a usar. ¿Cómo lo haríamos? Esto ya lo hicimos en realidad. Ya anidamos funciones sin nombrarlo, digamos. Pero bueno, lo que haríamos es lo siguiente. A ver, voy a escribir primero filter. O sea, lo primero que uno hace es hacer un filter, ¿no? Hacemos un filter de surveys, quedándonos con las filas que tienen weight menor a 5. ¿Está bien? Eso es lo primero que uno hace. Y ahora la idea es, a esto le aplico la función select. ¿Sí? Entonces hago select de filter de esto. ¿Sí? Entonces ahora estoy diciendo, el primer argumento es este data frame. ¿Está bien? Este filter, surveys, weight menor a 5, es un data frame. ¿Está bien? Que es el data frame que en el caso anterior lo había llamado surveys 1. Ahora no le estoy dando un nombre, ¿está bien? Pero sigue siendo un data frame, que va a ser ahora el argumento, el primer argumento de la función select. ¿Está bien? Y después entonces lo que tengo que poner es con qué columnas me quiero quedar. Vamos a copiarlo porque son estas de acá. Y cerramos el paréntesis. ¿Está bien? Bien. Y a esto lo voy a asignar a un objeto que vamos a llamarlo surveys small de nuevo. ¿Sí? Lo llamo igual para no crear otro objeto. O sea, voy a estar sobreescribiendo el anterior. Acá no sé por qué se me escribió esto. Voy a borrarlo. Y entonces, bueno, si nos fijamos es exactamente igual al anterior. Bueno, entonces acá, como dijimos, nos evitamos el tener que crear objetos intermedios, pero esto no es muy fácil de leer. ¿Por qué? Porque uno va a leer en el orden opuesto al orden en que R ejecuta las operaciones. ¿Sí? Yo primero voy a leer select y después filter, cuando en realidad el R primero está haciendo un filter, primero está filtrando, y después a ese resultado lo usa como argumento de la función select. ¿Está bien? Entonces el R va evaluando de adentro hacia afuera las expresiones, que es al revés de como uno lee. Entonces por eso no es lo más práctico para leer. Entonces una tercera opción que viene a resolver estos dos problemas es utilizar el operador pipe. ¿Sí? El operador pipe es este simbolito de acá, que como son 3 símbolos que hay que escribir, tiene un shortcut. ¿Está bien? Vamos a escribirlo acá. El shortcut es control más shift más M. Eso para PC. Y para Mac, voy a escribirlo abajo. Y para Mac es control más CMD más M. CMD es, a ver, sí, más M para Mac. Esto está igual en los apuntes y ahora
lo puse también en el PowerPoint. Bueno, entonces, ¿cómo funciona el pipe? El pipe lo que hace es básicamente lo mismo que anidar funciones, pero lo escribe en el mismo orden en que R lo ejecuta, ¿sí? Lo que hace es, el operador pipe, lo que hace es decirle a R, mira, lo que acabo de escribir, mándalo al primer argumento de la siguiente función, ¿sí? Entonces, en este caso, yo voy a escribir filter, vamos a copiarlo, filter de Sarbase con weight menor a 5, ¿sí? Entonces acá me estoy creando un primer data frame con estas filas filtradas y ahora le voy a decir, escribo el operador pipe con el shortcut, le voy a decir, esto envíamelo al primer argumento de la función select, ¿sí? Entonces escribo select y ahora no tengo que poner nada en el primer argumento, omito el primer argumento. ¿Por qué? Porque el pipe ya le está diciendo a R que esta salida va a ser el primer argumento de esta función. Entonces ahora lo único que tengo que hacer es ponerle los otros argumentos que son las columnas que quiero seleccionar. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a poner así. Bien, y esto me genera el mismo data frame de antes. Si yo lo corro, como es muy largo, bueno, pero en este caso no es tan largo, así que podemos mirarlo, ¿sí? Fíjense que es el mismo de antes. Si yo abro acá el Survey Small, es exactamente lo mismo. ¿Está bien? Buenísimo. Ahora, podemos ir un poco más allá y aprovechar más el pipe para que esto sea todavía más legible, ¿sí? Entonces, lo que puedo hacer es, escribo primero Surveys. Fíjense que, a ver, al haber escrito este pipe, lo que hice fue evitarme tener que escribir acá el primer argumento de select. ¿Está bien? Porque sabía que era esto de acá. Ahora la idea es aprovechar el pipe para también evitarme escribir el primer argumento de filter. Entonces, ¿cómo hago eso? Hago surveys, ahora escribo el pipe y ahora hago filter. Y ahora no le voy a decir cuál es el primer argumento. ¿Por qué? Porque tengo el pipe antes, que me dice que el primer argumento es lo que hay antes del pipe, o sea, surveys. Entonces simplemente escribo weight filter de weight menor que 5. Y por último, otra vez el pipe y select de estas columnas. Tiqui, tiqui. A ver. No se copió esto. Bien. Entonces fíjense, primero vamos a ver que esto funciona. Bien, me creó exactamente el mismo data frame. Fíjense, ¿cómo podemos interpretar esto? El pipe se puede leer como un luego, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Agarra el conjunto Sarbase. Luego, filtra, hace un filter, las filas con weight menor que 5. Y luego, selecciona, select, estas columnas. ¿Está bien? Entonces esto hace que el código sea mucho más fácil de leer. ¿Está bien? Uno va leyendo en el orden en que R lo ejecuta. Bueno, después si quiero puedo asignar esto a un objeto, ¿sí? Puedo definir un objeto, Sarbase, le voy a llamar igual, ¿está bien? Voy a sobreescribir lo anterior y escribo lo mismo que tenía antes. Entonces, corro esto y creé este objeto Sarbase Small igual al anterior. ¿Está bien? Perfecto. A ver. Bueno, entonces vamos a volver al PowerPoint para ver un ejercicio. Bueno, entonces acá tenemos un resumen de lo que vimos del operador pipe. Vimos que este es el símbolo. No dije que está en un paquete que se llama Magritte, que se instala automáticamente con el dplyr, que a su vez se instala con el tidyverse. Así que por eso no tuvimos que hacer nada más. Simplemente instalamos el tidyverse, cargamos el paquete con la función library y ya tenemos disponible el pipe. Y acá tenemos un recordatorio de cuáles son los shortcuts. Entonces vamos al ejercicio. Me dice, utilizando pipes, crear. Primero, un data frame que contenga los datos de Sarbase correspondientes a los animales que fueron capturados antes de 1995
reteniendo únicamente las columnas years, sex y weight. Es decir, ¿qué es esto? Un data frame que contenga las filas de surveys, porque cada animal está registrado en una fila, o sea, cada fila corresponde a un animal. Entonces, las filas que tengan un year menor a 1995. ¿Está bien? Y me quiero quedar solo con las columnas year, sex y weight. ¿Sí? Y en el ítem B me dice crear un data frame que contenga los datos de surveys correspondientes a los animales que no tienen NA en weight, reteniendo únicamente las columnas year, sex y weight. Entonces es parecido al anterior, solo que cuando filtre las columnas, la condición para filtrar es que weight no sea NA. ¿Está bien? Así que para eso van a tener que repasar, si no se acuerdan, la sección de datos faltantes de la clase 2. Bueno, y luego me dice imprimir únicamente las primeras 6 líneas de este data frame usando pipes y la función head. Bueno, entonces pausen el video, traten de resolver y vuelvan para ver la resolución. Bueno, entonces vamos a resolver este primer ejercicio. Bueno, ¿qué me decía este ejercicio? Me decía que primero tengo que filtrar las filas que tienen year año menor a 1995. Entonces, como quiero usar el pipe, voy a escribir surveys, pipe, se agarra el surveys y luego filter las filas que tengan year menor a 1995. Y después de este data frame selecciona las columnas year, sex y weight. Bien. Bueno, a ver si corro esto, por ahí sea muy largo el output. Sí, es recontra re largo. Entonces, bueno, puedo, por ejemplo, asignarlo a algún objeto, surveys, puedo llamarlo surveys old, ¿no? Las observaciones viejas, por decirlo de alguna manera. Así lo podemos ver acá. Bueno, tiene 21.486 observaciones, son muchas. Y year, bueno, en principio son todos menores a 95. ¿Está bien? Y me quedé con esas 3 columnas. Así que pareciera estar todo bien. Este es el ítem A. Y ahora vamos a ver cómo resolver el ítem B. ¿Qué dice? Entonces, lo que me pedía es ahora quedarme con los animales que no tienen NA en weight, después con las mismas columnas de antes, y después mirar las primeras 6 observaciones. Entonces, primero creemos el data frame y después vemos cómo mirar las primeras 6 observaciones. Entonces, para eso lo que tengo que hacer es, bueno, agarro el data frame surveys, luego filtro determinadas filas, ¿sí? ¿Qué quiero? Las filas que tienen un weight distinto a NA. ¿Se acuerdan que para hacer esto no podía poner weight distinto de NA porque eso no funcionaba? Lo que tenía que poner es, yo lo que tengo es una función que es is.na, ¿sí? Que me devuelve verdadero cuando es NA y falso cuando no. Yo quiero al revés, yo quiero que me diga cuando no es NA. Entonces para eso uso el signo de negación, que es este signo de admiración. Y ahora la función is.na de weight. ¿Está bien? Y ahora, luego, selecciono las mismas columnas de antes. Me voy a ir a copiarlas. ¿Está bien? Bien. Así me creé el data frame que me pedían. Ahora lo que quiero es mirar las primeras 6 observaciones. Entonces lo que quiero hacer es un head de todo esto. ¿Está bien? Entonces escribo el pipe, ¿sí?
O sea, luego hago un head de todo esto. ¿Y qué tengo que poner como argumento? Nada, porque el argumento, el único argumento, el primer argumento, mejor dicho, de esta función es la salida de lo que hay a la izquierda del pipe, ¿sí? Que es el resultado de combinar estas tres operaciones, ¿sí? Agarrar el starbase, filtrar estas filas y luego seleccionar estas columnas. ¿Está bien? Entonces tengo que poner head y los paréntesis, pero vacío. Corro esto y me muestra efectivamente las primeras 6 filas de este data frame que creé, ¿sí? Que no tiene, tiene las filas que no tienen name and weight y las columnas year, sex y weight. Bueno, así que con esto terminamos este video y seguimos en el que viene con la función mutate.